Increíble niña humilde transforma la vida de un millonario, su respuesta sorprende a millones. En un barrio bullicioso y lleno de contrastes, Valentina, una niña de 12 años con un corazón enorme y una mente curiosa, soñaba con ser científica. Su madre, una valiente aseadora, luchaba día tras día para mantener a flote su hogar, mientras que su padre, un soñador empedernido, se aferraba a su pequeño taller de reparación con la esperanza de brindarles un futuro mejor. A pesar de las adversidades, Valentina había heredado la fortaleza de sus padres, y su determinación brillaba como una estrella en la oscuridad. Todo cambió un día durante una feria científica. Allí, en medio de experimentos y risas, Valentina se encontró con Diego, un millonario atrapado en un mundo de lujo que no le llenaba. Mientras ella le hablaba sobre su proyecto escolar, su pasión era contagiosa. Diego sintió un eco dentro de su alma, una chispa de nostalgia que le hizo recordar sueños olvidados. Esa chispa, sin embargo, se convirtió rápidamente en un dilema. La realidad de sus vidas era como un abismo que los separaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada encuentro, Diego experimentaba una creciente presión interna. La relación con Valentina lo confrontaba con su realidad. Sus conocidos lo miraban con desaprobación, siempre tenían algo que decir sobre su amistad con una niña de barrio. Cada susurro en su contra se convirtió en un ladrillo que le pesaba en el pecho. Cavilaba sobre su vida, su fortuna y la soledad que apenas conseguía ocultar tras una sonrisa falsa. La lucha dentro de él era feroz. Debía continuar con la vida que conocía, llena de superficialidad, o arriesgarlo todo por una conexión auténtica que le mostraba una nueva perspectiva. La tensión aumentaba como una tormenta inminente. Diego miraba a Valentina, una niña cuya luz brillaba con un fulgor que él había perdido, y su mente se inundaba de dudas. Si decidía seguir adelante con esa amistad, no solo desafiaba las expectativas de su círculo, sino que también cuestionaba su propio valor. Las risas de Valentina resonaban en sus oídos, invitándolo hacia una auténtica emoción que temía perder. Su respiración se volvía irregular en esos momentos, sintiendo el peso de las decisiones que se avecinaban. La angustia alcanzó un punto crítico la tarde en que Valentina, sintiéndose acorralada por los conocidos de Diego que la insultaban, decidió enfrentar la situación. Su voz, llena de coraje, cortó el aire con una claridad que resonó en el corazón de Diego, retándolo a reflexionar sobre su existencia. La mirada de Valentina era intensa, desafiante, y en ese instante, Diego se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión crucial. O permanecer en su burbuja de opulencia o arriesgarlo todo por alguien que representaba la verdad que había olvidado. Mientras el silencio llenaba el aire, el dilema de Diego estallaba en su mente, una batalla contra sí mismo que había sido desencadenada por la pureza de una niña que soñaba con hacer del mundo un lugar mejor. La dualidad de su vida giraba y giraba, tensionando su mundo como una cuerda al borde de romperse. ¿Podría enfrentar las críticas y alegrías que vendrían con esa decisión? Con el eco de las palabras de Valentina resonando en su mente, la angustia se tornaba omnipresente, preparándolo para un desenlace inevitable. En el horizonte, el cambio esperaba, pero también lo hacían las consecuencias de su elección. La decisión había tomado forma en la mente de Diego, convirtiéndose en una sombra que lo seguía a cada paso. Las noches se volvían interminables, plagadas de insomnio y reflexiones sobre el rumbo que debería tomar. La imagen de Valentina, su sonrisa sincera iluminaría los días grises que había estado viviendo, y ese pensamiento lo inquietaba profundamente. Se encontraba atrapado entre dos mundos, el mundo superficial de la alta sociedad y el vibrante, pero desafiante, de la realidad que Valentina representaba. Decidió dar un paso hacia la incertidumbre. Se propuso visitarla en su humilde hogar. Cargaba consigo un bombón, símbolo de la riqueza que le había sido fácil compartir pero que en este contexto adquiría un nuevo significado.
El viaje lo llevó a un barrio que conocía solo por los relatos despectivos de sus amigos, un lugar donde las calles susurraban historias de lucha y esperanza. La atmósfera era densa, capaz de hacerle reflexionar sobre todo lo que había considerado superficial en su propia vida. Valentina estaba en el jardín de su casa, rodeada de plantas y hojas marchitas que empezaban a florecer bajo la luz del sol. Al verla, Diego sintió una ola de calidez. En ese momento, reafirmó su decisión. La niña levantó la vista y su rostro se iluminó al reconocerlo. ¿Trajiste algo?, preguntó con una picardía inocente. Diego mostró el bombón y, sin embargo, a medida que se acercaba, se dio cuenta de que el regalo era insignificante comparado con lo que ella realmente le ofrecía, una nueva perspectiva sobre la vida. Las horas se deslizaron con la ligereza de la risa y las conversaciones sobre el universo, los sueños de Valentina y su deseo de convertir las plantas del jardín en un laboratorio improvisado de ciencia. Diego se dio cuenta de que el verdadero valor de la vida no se encontraba en el número de ceros de su cuenta bancaria, sino en la pura curiosidad y el deseo de cambiar el mundo que emanaba de Valentina. La forma en que ella hablaba sobre su futuro era contagiosa y, por primera vez, Diego sintió una chispa de motivación en su interior. A medida que la tarde avanzaba, Diego se sintió en el dilema de compartir su propia historia. Una historia cargada de expectativas, de un éxito que no lo había llenado. Pero la vulnerabilidad era una carga pesada, temía que quebrar esa imagen de fortaleza que había mantenido lo alejaría aún más de Valentina. Sin embargo, sus ojos llenos de confianza lo empujaron a superar su reserva. Se armó de valor y comenzó a narrar su propia batalla interna, el vacío que sentía a pesar de tenerlo todo. Valentina lo escuchaba con atención, y en su mirada, Diego encontró la aceptación que había anhelado toda su vida. La empatía de esa niña era un bálsamo a sus heridas. En ese momento, él comenzó a darse cuenta del poder de la vulnerabilidad, entendiendo que abrirse era su primer paso hacia un cambio personal. Una conexión genuina con Valentina no solo lo transformaría a él, sino que también tenía el potencial de ayudarla a conectar su pasión y ciencia en algo real, algo que podría impactar su barrio y, quizás, el mundo. La jornada concluyó en una atmósfera de complicidad renovada. Sin embargo, al marcharse, Diego sintió un escalofrío que lo acompañaba. Había dado un paso significativo, pero la crítica y el juicio de su círculo social seguían ahí, acechando. Las palabras de Valentina resonaban en su mente, llenas de coraje, y sabiendo que enfrentarlas sería un nuevo desafío, la trama se complicaba. Diego no solo había decidido ser parte de una relación que podría transformarlo, sino que una sombra oscura lo seguía, amenazando con descarrilar todo lo que había comenzado a construir. Con cada paso que daba hacia la autenticidad, su antiguo mundo se desmoronaba, y el miedo a perderlo todo emergía con fuerza. ¿Podría Diego enfrentar la realidad externa sin traicionar su nueva conexión con Valentina? El momento decisivo se acercaba, y mientras la noche invadía el cielo, una determinación nueva brotaba en su interior. La historia apenas comenzaba. Diego regresó a su lujoso departamento con una sensación agridulce en el pecho. La calidez de Valentina lo envolvía, pero la realidad de su vida lo golpeaba con fuerza. Cada detalle en la opulencia a su alrededor le resultaba insignificante comparado con la conexión que había experimentado en el jardín de ella. Sin embargo, la atadura a su antigua vida no era un simple lazo, era un pesado ancla que lo mantenía anclado a un mundo que ya no lo satisfacía. La noche avanzó y, tras el brillo de las luces de la ciudad, Diego se sentó en su sofá, la mente a 1000 por hora. Pensó en su familia, en las expectativas que tenían de él, y en el legado que había comenzado a construir. La imagen de su padre, con su pesado estatus y las constantes comparaciones, emergió en su mente. No decepciones a la familia, resonaba como un eco en su conciencia. Pero, ¿qué significaba realmente el éxito si su alma permanecía vacía? Esa misma noche, su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Un mensaje de su mejor amigo llegó con una invitación a una cena en un exclusivo restaurante. Deberías venir, necesitamos hablar de tus próximos pasos en la empresa. Las palabras le causaron una creciente inquietud. El mundo corporativo le parecía ahora un laberinto, lleno de pasillos satinados y reuniones que se sentían vacías.
La conexión genuina con Valentina resonaba en su interior como una melodía distante, contrastando con la frialdad de su vida habitual. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para esa cena, Diego reflexionó sobre lo que realmente quería. Las decisiones que había tomado lo habían llevado a un precipicio. Si daba un paso hacia adelante, podría volver a caer en un ciclo de expectativas, o, por el contrario, tenía la oportunidad de romper con todo. Su corazón palpitaba con fuerza al pensar en Valentina, en su curiosidad por el mundo, en su empeño por cambiar su entorno. Si ella podía soñar con un laboratorio en su jardín, ¿no podría él permitirse un cambio radical en su vida también? Decidió que esa noche, en lugar de seguir la corriente, daría su opinión en la reunión. La incertidumbre lo invadía, pero también una determinación creciente que prometía liberarlo de las cadenas de la conformidad. En la mesa de lujo, rodeado de colegas que ignoraban su lucha interna, Diego escuchó pero no participó como lo hacía usualmente. Se sentía como un impostor en un mundo que no se ajustaba a sus nuevas convicciones. Cuando llegó su turno de hablar, sus palabras fluyeron con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. Habló sobre la importancia de la innovación, el valor de las ideas frescas y el deseo de establecer un impacto positivo. Sintió las miradas perplejas de algunos, y la aprobación de otros, como un torrente de emociones que lo embargaba. En ese instante, comprendió que estaba comenzando a forjar un nuevo camino para sí mismo, pero, en medio de su liberación, la sombra del miedo seguía allí. Su vida anterior lo acechaba, y el juicio de sus compañeros de trabajo podría ser devastador. Guardar silencio podría haber sido más fácil, pero Diego ya no quería esa vida. Con cada palabra, se acercaba más a la verdad que había descubierto en ese jardín. El conflicto entre sus mundos se intensificaba, y sabía que debía tomar una decisión. Al terminar la cena, su amigo lo abordó. ¿Qué te pasó hoy? Te vi diferente. La pregunta quedó flotando en el aire mientras Diego se dio cuenta de que sus lazos estaban cambiando. Este era el momento de la verdad, podría enfrentar la aceptación o la resistencia de su entorno. La despedida se tornó tensa, la sombra que lo acechaba se volvía más evidente. Mientras se alejaba, volvió a pensar en Valentina. Tenía que regresar a ella, a esa conexión auténtica y a la seguridad que le daba su curiosidad. Pero, ¿y si el rechazo de su círculo lo empujaba aún más hacia la desdicha? Si quería realmente cambio, tendría que desafiar no solo sus miedos, sino a aquellos que lo rodeaban. La oportunidad de transformarse a sí mismo. Se encontraba a la puerta, pero la verdad podría convertirse en su peor enemiga. En el horizonte se dibujaba un nuevo dilema. El momento de enfrentarse a su pasado había llegado, pero la pregunta seguía siendo, ¿estaba realmente preparado para dejarlo ir? Diego se despertó a la mañana siguiente con un sentimiento de inquietud latente en su interior. Miró por la ventana de su elegante departamento, donde los rascacielos resonaban con la actividad de la ciudad, y sintió que esos edificios imponentes eran prisiones disfrazadas. La imagen de Valentina, con su sonrisa contagiosa y su perspectiva fresca sobre la vida, llenó su mente. La necesidad de volver a ella era apremiante, pero podía sentir que regresar a su mundo significaba confrontar no solo sus miedos, sino también los juicios de quienes siempre habían dictado su camino. Decidido a no ser arrastrado por la corriente de la complacencia, tomó una decisión. Llamarse a sí mismo un millonario de éxito no era suficiente si su esencia estaba en juego. Se vistió con un atuendo más relajado, alejado de los trajes que hablaban de su estatus. Aquel día, cambiaría su enfoque en la oficina. En lugar de asistir a la serie de reuniones programadas donde solo se esperaba su aprobación silenciosa, quería estar presente de verdad. Durante la jornada, Diego empezó a hacer preguntas en lugar de asentir. Participó activamente en discusiones, aportando ideas que subrayaban la necesidad de un cambio radical en su departamento. Notó miradas inquisitivas, tal vez desconcertadas, pero también admirativas. Allí estaba él, un hombre que se estaba despojando de la opresión de las expectativas, desnudando su autenticidad. Sin embargo, en medio de esta ola de honestidad, una alerta interna se encendió. ¿Acaso sus colegas aceptarían esta nueva versión de él? La mente de Diego se debatía entre la duda y la determinación, cada argumento interno volviendo más apasionado. A medida que la tarde avanzaba, un anciano colega se acercó a él con un rostro serio.
Diego, creo que nos está llevando por un camino arriesgado, le advirtió. Este no es el estilo de la compañía. La respuesta de Diego fue rápida y firme. ¿Qué es el estilo de la compañía si no se traduce en crecimiento y autenticidad? Las palabras surgieron como un grito de libertad, resonando hasta en su propio ser. Se había liberado de un peso que lo mantenía cautivo y, a pesar de las posibles repercusiones, se sintió vigoroso. Sin embargo, el eco del juicio de los demás resonaba en su mente. ¿Y si sus esfuerzos resultaban en un rechazo aún mayor por parte de aquellos que siempre había considerado sus aliados? La noche llegó, y con ella un mensaje de Valentina. Te espero en el jardín. Hay algo que quiero mostrarte. Su corazón palpitaría ante la idea de volver a encontrarla, pero también sentía un tirón en su estómago, necesitaba compartirle no solo sus pensamientos, sino también sus temores. En el camino hacia el jardín, Diego sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad. El regreso a ese espacio que ahora representaba más que una simple conexión emocional, sino un refugio de claridad y verdad. Al llegar, la luz del atardecer bañaba los colores del jardín en tonos cálidos y suaves. Allí estaba Valentina, rodeada de flores, con la mirada fija en un pequeño proyecto que había comenzado a ejecutar. Diego, dijo, mirándolo a los ojos. No solo estoy cambiando mi jardín, quiero que cada uno de mis sueños florezca. ¿Y tú, acogerás los tuyos? La pregunta la agarró desprevenido, como un rayo que partía la noche. La pregunta no solo desafiaba su comprensión del éxito, sino que le ofrecía una oportunidad para reinventar su vida en un sentido más profundo. Podía permitir que esa niña humilde se convirtiera en su guía en este nuevo camino. Mientras formulaba una respuesta, la fragorosa agitación en su ser crecía. Sabía que se encontraba al borde de una revelación. ¿Sería capaz de dejar atrás su miedo y seguir aquel llamado a la autenticidad? La misma voz que le había repetido que debía cumplir con las expectativas de su familia ahora se desvanecía, reemplazada por una nueva llamada, una que prometía un futuro desconocido, pero lleno de posibilidades. Diego observó a Valentina, la chispa de su visión contrastaba con su propio mundo. Oscuro. El momento de la elección se cernía en el aire, un momento para decidir si comprendería la verdad sobre sí mismo. Sin embargo, algo más lo esperaba. Una sombra al fondo del jardín, un conocido que nunca imaginó ver allí, lo había seguido en su búsqueda de autenticidad, y su presencia desencadenaría cambios inesperados. La vida de Diego estaba a punto de tomar un giro impensado, y el peso de esa revelación podría ser tan devastador como liberador. Diego respiró hondo, la mezcla de terror y fascinación lo asaltó al fijar su mirada en la sombra. A medida que se acercaba, el contorno se volvía más familiar. Era Mateo, un amigo de la infancia que había tomado un rumbo completamente distinto, sumergiéndose en la sencillez de la vida en su pueblo natal. El eco del pasado resonaba entre ellos, y Diego sintió un tirón en su estómago, una nostalgia profunda por momentos que había dejado atrás al optar por el camino del éxito material. ¿Diego? Mateo rompió el silencio, su tono era a la vez inquieto y emocionado. No puedo creer que seas tú, aquí, en medio de todo esto. Esa sorpresa era un recordatorio agudo de lo que realmente importaba. La imagen de su amigo, con su camiseta desgastada y su andar despreocupado, contrastaba hondamente con la vida de diseñador de Diego, donde cada aspecto estaba cuidadosamente orquestado. Vine a buscarte, continuó Mateo, sus ojos reflejando una calidez que hacía tiempo Diego no experimentaba. Escuché sobre tu éxito en la ciudad y quería saber si aún eres el mismo de antes. En ese instante, Diego sintió un escalofrío. La pregunta era un espejo que lo obligaba a confrontar sus decisiones, a valorar qué partes de sí mismo había dejado atrás. He cambiado, comenzó, pero rápidamente la voz de Valentina lo interrumpió. Las raíces son importantes, intervino ella, sonriendo tímidamente. Deberías escuchar lo que Mateo tiene que decir. Hay un mundo más allá de lo que creemos ser. Mateo asintió, como si hubiera estado esperando esa validación. He estado trabajando en un proyecto en el pueblo, dijo, un centro de educación para los niños, donde puedan soñar sin límites. Pero necesito apoyo, y pensé en ti. Cualquiera podría darnos financiamiento, pero alguien que ha vivido esto,
alguien que entiende necesitaría tu visión. Las palabras resonaron mucho más en Diego de lo que él podía haber anticipado. Algo en su interior se aglutinó, un tira y afloja entre el deseo de recuperar ese sentido de idealismo y el miedo a perder lo que había construido en la vida profesional. ¿Podría ser que la autenticidad vanagloriada por Valentina fuese también una invitación a reconsiderar su contribución al mundo? Pero mi vida está aquí, se defendió, aunque apenas lo sintió dentro. La gente me espera, tengo responsabilidades. Mateo encajó su mirada, tranquila pero firme. ¿Y quién sostiene a ese niño que soñaba contigo en el jardín? ¿Ese tú que soñaba con cambiar el mundo, no con acumular dinero? La tensión aumentaba en el ambiente, y Diego sintió cómo se despojaba de sus defensas mientras meditaba en esa pregunta. Las palabras de Mateo abrieron una grieta en su percepción, permitiéndole vislumbrar las posibilidades que antes le parecían imposibles. Te ofrezco una unión, una colaboración, dijo Mateo, y Diego pudo escuchar una melodía de anhelo en su voz. No solo cambiaríamos vidas, cambiaríamos las nuestras. Sería un regreso, un viaje hacia tus raíces. La tarde se fue desvaneciendo, las luces del jardín empezaron a brillar suavemente, pero la claridad que comenzaba a tomar forma en la mente de Diego lo iluminaba de una manera diferente. Sin embargo, el dilema permanecía. Ante cada potencial decisión surgía el eco de su pasado y la presión del presente. Un conflicto interno se agitaba. ¿Sería suficiente este llamado hacia las raíces para dejar atrás una vida construida sobre expectativas? ¿Y si el costo fuera mayor del que podía permitirse? Mientras conectaba con ese niño lleno de sueños, volvió su mirada hacia Valentina. Su energía estaba intacta, desbordando valores que Jesucristo tenía, pero más que eso, ahora ella representaba el faro que podría guiarlo hacia una posibilidad genuina. Sin embargo, el camino siempre estaba pavimentado por decisiones difíciles, con cada pulso de su corazón, la decisión se hacía más urgente, y un nuevo encuentro con Mateo no sería el final, sino el principio de un viaje que no solo pondría a prueba su valentía, sino también su verdadero propósito en la vida. La tensión de las elecciones que estaba por hacer podía ser transformadora o destructora. Todo dependía de su respuesta, y mientras miraba las flores del jardín, un soplo de determinación lo envolvió. Tal vez estas flores merezcan más que solo un sueño, murmuró, reconociendo que estaba a punto de cruzar la línea entre lo conocido y lo desconocido. De repente, la sombra del pasado se acercó a definir no solo su futuro, sino la versión de sí mismo que había terminado de florecer. Ahí estaba el momento, la encrucijada que hasta ahora había evitado. La vida de Diego en sus manos, y la pregunta que lo mantendría en alerta estaba a punto de surgir, tejiendo su destino con cada opción que elegía. La búsqueda de autenticidad y el deseo de no defraudar sus sueños personales se enfrentaban cara a cara. ¿Estaría listo para dar ese paso y dejar atrás el miedo que alguna vez definió su existencia? Un giro del destino aguardaba en sombras, y aunque la respuesta de Diego podría desencadenar un cambio abismal, la verdad seguía siendo una incógnita que él, ahora más que nunca, necesitaba descubrir. Diego sintió como el terreno bajo sus pies se resquebrajaba al sopesar el verdadero significado de aquellas palabras. Contempló a Mateo, un compañero de juegos de su infancia, ahora un visionario en su comunidad. Estaba claro que en sus manos sostenía un sueño tangible, uno que crearía oportunidades y no solo expectativas. Las luces del jardín titilaban mientras el viento soplaba suavemente, trayendo consigo el susurro de viejos recuerdos. La pregunta que Mateo había lanzado se instaló en su mente como un eco persistente. ¿Realmente había dejado atrás la esencia de quién era? Podía reconciliar su vida de éxito con la pasión que alguna vez lo llevó a diseñar. Sentía la presión de una vida profesional que moldeó su identidad, un camino lleno de obligaciones que, aunque reconfortante, se tornaba estéril. La lucha interna se acentuó. ¿Era posible que el sacrificio de sus sueños infantiles hubiera sido en vano? Valentina se mantuvo a su lado, un faro de aliento en medio de su confusión. Pero, ¿sería capaz de recomponer su vida en torno a un nuevo objetivo, uno que requería riesgo y vulnerabilidad? La noche avanzaba, cargando el aire con una mezcla de incertidumbre y emoción. La propuesta de Mateo era más que una simple colaboración, se trataba de una invitación a redescubrirse a sí mismo. Las palabras que escuchaba resonaban en su interior,
conduciéndolo a una exploración activa de sus deseos y temores. Un impulso lo llevó a preguntarse qué habilidades podría aportar a ese proyecto. A lo largo de los años había acumulado conocimiento sobre diseño, estrategia y gestión, pero también había desarrollado una comprensión más profunda de la naturaleza humana, un elemento que podría ser crucial para el éxito de la idea de Mateo. Sin embargo, cada paso hacia esa dirección podría implicar renunciar a una vida de lujos, un costo que lo aterrorizaba. Se dio un momento de reflexión. Observó la autenticidad en la mirada de Mateo y la determinación en la postura de Valentina, una fuerza que lo instaba a actuar. Empezaba a percibir que sus talentos no solo podrían ser aplicados en el contexto de su carrera, sino que podrían contribuir al bien común. Diego tuvo una revelación. Dentro de él había un deseo reprimido de volver a ser un agente de cambio. Sin embargo, el miedo a comprometerse en un proyecto incierto y el crítico diálogo interno que había cultivado durante años lo mantenían estático. Cada vez que intentaba dar un paso hacia adelante, un murmullo de dudas lo detenía. ¿Y si no funcionas? Decidido a confrontar esas voces, respiró hondo, intentando enfocar su energía en el presente. Las raíces que Mateo mencionó no eran solo asteriscos en su historia, eran el motor para el cambio. ¿Cuánto lo había afectado crecer en un entorno que priorizaba la riqueza sobre la ética? La respuesta se volvía cada vez más clara. Quizá, solo quizá, podría ser el momento de actuar, pensó mientras se tambaleaba entre el miedo y la posibilidad. Tenía que decidir si se aventuraría más allá de la fachada de su vida de diseñador y se permitiría explorar un camino cargado de incertidumbres pero también de potencial transformativo. ¿Qué necesitas de mí para empezar?, se encontró preguntando. La decisión ya estaba en marcha. Con ese simple cuestionamiento, comenzaba a entretejer un nuevo propósito en su vida, un nuevo camino que podría finalmente alinear su ser con su hacer, pero en ese instante de revelación, una sombra apareció en el horizonte, una adversidad inesperada que podría hacer temblar su determinación. Entonces, mientras la conversación con Mateo evoluciona hacia un diálogo de colaboración, un llamado interrumpió el aire, una voz fría y conocida que rompió la atmósfera reconfortante. Diego, ¿te has olvidado de tu verdadero lugar? La intervención amenazante resonó, provocando desasosiego. Estaba preparado para enfrentar lo que estaba por venir, no solo desde su interior, sino también desde el mundo que había dejado atrás. Su camino hacia la redención y la autenticidad apenas comenzaba, y las sombras del pasado estaban listas para confrontarlo. La voz que rompió el aire cargado de expectativas resonó con un tono que le era demasiado familiar. Diego apenas pudo contener la oleada de emociones que la acompañó, sorpresa, miedo, y una rabia que había estado latente. Volvió la mirada hacia la fuente de la interrupción y se encontró con la figura de Nicolás, un ex colega de la firma que había dejado atrás años atrás. Nicolás tenía un talento particular para el sarcasmo disfrazado de sinceridad, y su presencia despertaba en Diego recuerdos de una ambición que creía superada. ¿Te has olvidado acaso de los sacrificios que hemos hecho para llegar aquí?, continuó Nicolás, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era un comentario que pretendía desestabilizar, pero, en ese momento, Diego sintió que era más un intento de provocación que un llamado a la razón. La incomodidad lo invadió, y su mente se debatía entre el impulso de rebatir cada palabra y el deseo de mantenerse firme en su nueva dirección. Las palabras de Nicolás parecían arrastrar a Diego de nuevo hacia el pasado, un mundo donde la valía se medía en cargos y cifras. Sin embargo, en ese instante crucial, Diego recordó la emoción que había sentido al haber planteado su pregunta a Mateo. ¿Qué necesitas de mí para empezar? Era una invitación a la creación, un grito de rebelión contra la inercia que había dominado su vida. Recordó la autenticidad del momento y cómo esa chispa lo había revitalizado frente a la ansiedad que le infundía su mundo antiguo. Me he olvidado de la imagen que intentabas venderme, Nicolás, respondió Diego, sintiendo que la determinación comenzaba a abrirse paso entre sus dudas. He decidido que ya no encajo allí. Lo que importa ahora es hacer algo significativo, no solo eficiente. Las palabras resonaron entre ellos, estableciendo un nuevo nivel de tensión. Diego podía ver cómo la reacción de Nicolás reflejaba incredulidad, pero, al mismo tiempo, pudo notar una chispa de preocupación en su mirada. Quizás,
pensó él, no era solo la defensa de un viejo amigo lo que le preocupaba, sino también la pérdida de camino de quien alguna vez había estado a su lado en el mundo corporativo. La conversación fluyó entre provocaciones y reflexiones, y Diego se sintió más decidido a explorar el camino que había comenzado en el jardín. La senda hacia el redescubrimiento personal ya había sido esbozada, y estaba cada vez más convencido de que esos sueños de infancia aún tenían cabida en su vida. A medida que la conversación avanzaba, reflexionó sobre las habilidades y conocimientos que podría canalizar. No solo ventajas técnicas del diseño, sino la comprensión de la naturaleza humana que entendía mejor que nunca. Cada interacción con los demás era un nuevo aspecto desde donde podía lanzar su propuesta. Sin embargo, el reto se alzaba frente a él, tendría que aprender a defender sus decisiones frente a la resistencia del mundo que tanto lo había moldeado. Si había algo que la noche le había enseñado era que no podría seguir huyendo de los estragos de su pasado. Pero en esta nueva etapa, él no solo quería sudar sobre su vida, quería abrazar su esencia con firmeza. Diego se dio cuenta de que el viaje hacia el cambio personal era tan solo el primer paso, uno de infinitos pasajes en su transformación profesional. La sombra de Nicolás no sería la única que se cruzaría en su camino. La vida, en su mágica ironía, estaba lista para ofrecerle obstáculos que pondrían a prueba su determinación y deseo genuino de cambio. ¿De verdad crees que esto es fácil?, lo retó Nicolás, su tono ahora un poco más sombrío. Hay fuerzas en juego que ni tú ni Mateo están preparados para enfrentar. La advertencia resonó en la mente de Diego, mientras la duda se entremezclaba con la certeza. Pero ya no puedo conformarme con una vida de conveniencia, murmuró para sí mismo, mientras un ligero escalofrío de desafío recorría su espalda. Un nuevo horizonte de posibilidades comenzaba a desplegarse ante él, pero el costo de su búsqueda por autenticidad podría ser más difícil de lo que había imaginado. ¿Podría Diego realmente transformar su vida sin perder por completo lo que había alcanzado? La angustia lo acechaba, pero junto a ella crecía una lucidez que prometía revelaciones aún más impactantes. Con un último vistazo a Mateo, que miraba con esperanzas renovadas, Diego sintió que estaba a punto de cruzar un umbral. Así como había dado el primer paso hacia el cambio, estaba dispuesto a enfrentar a las adversidades que se avecinaban. Sin embargo, al volverse, percibió la sombra oscura de un nuevo antagonista en su vida, un rival que sabía más de lo que aparentaba y que estaba listo para jugar su propia carta. La conversación con Nicolás había dejado una estela de inquietud en la mente de Diego. Cada intercambio, cada desafío, se sentía como un eco en la profunda caverna de su ser, donde una voluntad renovada comenzaba a tomar forma. Sin embargo, las palabras de su antiguo colega se aferraban a su conciencia como sombras tenaces, insinuando que había más en juego de lo que él podía comprender. Al regresar al espacio de trabajo, Diego se sintió inmerso en un entorno que, aunque conocido, parecía cada vez menos acogedor. Las paredes del despacho resguardaban recuerdos, sí, pero también un sentido de encierro que ahora lo incomodaba. Había una grieta en su antigua visión, un deseo de trascender lo puramente profesional para activar algo más verdadero y significativo. Comenzó a reflexionar acerca de su último proyecto, uno que consideraba convencional, un rediseño de una app para clientes adinerados. La eficiencia máxima, optimización, resultados instantáneos. Pero, ¿dónde quedaba la conexión humana en ese tipo de trabajo? Esa pregunta resonó en su mente como un tambor distante, distorsionando su percepción del éxito. Decidió actuar, pero no de manera impulsiva. Necesitaba prepararse. Con un cuaderno en la mano y una mente ferviente, Diego se propuso definir su nuevo enfoque. Se sentó en una mesa de café con vista a la ciudad, una taza de café en una mano y el lápiz en la otra, dejando que las ideas fluyeran. Un círculo de papel se iba llenando de palabras como autenticidad, proyecto social y conexión emocional. Era una combinación de su experiencia y los sueños que había escondido por tanto tiempo, y al escribirlas, sentía que cada palabra cobraba vida. En ese momento de calma, contempló la idea de acercarse a situaciones que le daban miedo, como el contacto directo con las comunidades vulnerables que había visto siempre como un número en los reportes. Temía que no tuviera el impacto que anhelaba. Pero, ¿y si todo lo que necesitaba era escuchar? Fue un pensamiento liberador. Quería ayudar,
Quería hacer un diseño que no solo beneficiara a unos pocos, sino que conectara a muchos. A medida que el plan se iba construyendo, la emoción se alternaba con la ansiedad. Diego estaba empezando a comprender que su crecimiento personal no era solo una cuestión de emprendimiento, sino también de responsabilidad ética. Era un compromiso con su propia conciencia. Los días pasaron, marcando un cambio palpable en su actitud. Diego comenzó a acercarse a grupos de voluntariado, escuchando las historias de personas que vivían fuera del mundo financiero que conocía tan bien. Esta interacción no solo le ofrecía perspectiva, sino que le ayudaba a descubrir enfoques innovadores que podría integrar en su trabajo. Cada historia resonaba en su ser, y se encendía una chispa de creatividad que antes había sido imposible visualizar. Sin embargo, las sombras del pasado no desaparecían tan fácilmente. Las miradas escépticas de quien había sido se cruzaban con su nueva visión. ¿Sería bien recibido en este nuevo camino? ¿O su antiguo mundo lo juzgaría por dejar atrás lo que antes le parecía seguro? Un nuevo día lo encontró preparándose para una presentación clave ante posibles inversores de un proyecto que podía transformar la dirección de su vida laboral. Sin embargo, justo antes de entrar a la sala, Diego recibió un mensaje que cambió las reglas del juego. Su viejo jefe, un hombre poderoso y calculador, le había solicitado una reunión privada para discutir un interesante nuevo enfoque en el mercado. La mezcla de preocupación y desafío lo envolvía. Era un punto de inflexión. ¿Podría mantenerse firme en su deseo de autenticidad ante la tentación de volver a aquel entorno corporativo que tanto anhelaba dejar atrás? La respuesta a esa pregunta definiría su futuro. Diego se sintió a un paso de la revelación. Con el corazón latiendo aceleradamente, era claro que el verdadero reto no era solo enfrentar viejos fantasmas, sino encontrarse a sí mismo en el proceso de transformación que había comenzado. Podría realmente renunciar a lo que conocía, incluso si era un camino de conveniencia, por algo que lo hiciera sentirse pleno. Así, dejó la sala de espera con la mente en ebullición. La oportunidad de cambiar su destino no solo dependía de él, sino del poder que su verdad sería capaz de generar. Su nueva visión estaba a punto de ser puesta a prueba, y Diego se sintió preparado para el enfrentamiento. Pero la interrogante acechaba: ¿sería suficiente su autenticidad ante un mundo que valoraba lo superficial? Un susurro en su mente le decía que la respuesta estaba a punto de revelarse. Diego respiró hondo antes de cruzar la puerta de la oficina de su antiguo jefe. El aire pesado de la sala le recordaba la presión de un pasado que había decidido desafiar. La reunión con su jefe iba a ser una prueba crucial, no solo profesional, sino también personal. Cada paso hacia adentro era como avanzar en un terreno inexplorado, lleno de potencial, pero también de riesgos inminentes. El jefe, un hombre de mirada astuta y voz imponente, lo recibió con una sonrisa que Diego intentó no interpretar. Se sentaron a la mesa. He escuchado rumores sobre tu nuevo enfoque, comenzó, tentándole con la misma palabrería que una vez había sido familiar para él. Me gustaría saber más. Diego sintió un nudo en el estómago. Había ensayado lo que quería decir, pero cada palabra parecía traicionar su deseo de autenticidad. ¿Cómo explicar su pasión por un diseño que conectara, que fuera significativo, cuando lo que su antiguo jefe esperaba era eficacia y rentabilidad? Estoy trabajando en un nuevo proyecto que busca no solo beneficiar a unos pocos, sino que prioriza la inclusión, empezó a decir, pero su voz se apagó cuando el jefe lo interrumpió. Interesante visión, Diego, pero debes entender que el mercado exige resultados medibles y rápidos. La gente no tiene tiempo para la nostalgia emocional, replicó, sus ojos evaluando cada reacción de Diego. La frustración creció en su interior. Había llegado hasta aquí por un deseo genuino de cambio, pero el eco del antiguo entorno corporativo lo llamaba a ceder. Diego se cuestionó: ¿debía rendirse ante la lógica fría de su viejo mundo o defender su convicción? Una chispa de determinación se encendió. Tener una visión que trascienda el beneficio inmediato puede ser transformador, argumentó, sintiendo que cada palabra que pronunciaba representaba un pedazo de su nueva identidad. La conexión humana es previa a los números, es lo que realmente genera lealtad y éxito a largo plazo. Las palabras de Diego parecieron colisionar con la incredulidad de su jefe. Durante un momento, el silencio llenó el espacio, creando una tensión palpable.
Diego se dio cuenta de que lo que había dicho era más que una simple defensa de su perspectiva. Era un manifiesto de quien deseaba convertirse. Su jefe, por un instante, pareció contemplar sus palabras. Déjame preguntarte, si estás tan convencido de esto, ¿estás dispuesto a arriesgar todo lo que has logrado aquí? La estabilidad que ya tienes. Diego ya había estado trabajando esta pregunta en su mente desde que las dudas comenzaron a surgir. Pero se dio cuenta de que la estabilidad sin propósito era una jaula. Sí, estoy dispuesto. La vida es demasiado corta para no perseguir lo que realmente importa, confesó con firmeza. El jefe lo observó en silencio, y Diego alzó la mirada, encontrándose con los ojos de un hombre que históricamente había representado una autoridad inquebrantable. En ese instante, comprendió que perdería mucho al dejar atrás lo familiar, pero lo que estaba ganando su autenticidad era incalculable. Al salir de la reunión, una mezcla de adrenalina y miedo lo acompañó. Era un nuevo comienzo, pero las sombras de sus actos pasados aún lo acechaban. El camino hacia la autenticidad estaba empedrado de dudas y desafíos, y no estaba seguro de que cada paso lo llevara hacia el éxito. El eco de la conversación resuena en su mente. ¿Realmente había hecho lo correcto? Mientras se alejaba del edificio, la sensación de incertidumbre se apoderó de él una vez más. Sin embargo, estaba claro que había cruzado una línea. Había dejado atrás una vida de conveniencias. Sin embargo, una notificación en su celular interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de una mujer que había conocido en los grupos de voluntariado, alguien que no solo había tocado su corazón, sino que también lo había inspirado a pensar en nuevos horizontes. Diego, tengo algo importante que compartir contigo. No lo vas a creer. El impulso de responder era inmediato, pero esa revelación podría cambiar por completo el rumbo de sus nuevas intenciones. ¿Cómo podría enfrentar lo que vendría, un cambio en su perspectiva profesional, cuando aún estaba lidiando con la resistencia de su pasado? La pregunta le revoloteaba en la mente mientras avanzaba a paso firme hacia lo desconocido, un paso más en su viaje hacia el autodescubrimiento. Diego se despertó aquella mañana sintiendo que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. La decisión que había tomado la noche anterior, de dejar atrás su acomodada vida corporativa, ahora se sentía tanto como un acto de valentía, como un desafío abrumador. Tenía claro que su esencia se encontraba en el deseo de construir algo significativo, pero la seguridad de su antiguo puesto era un eco de consuelo que lo seguía atormentando. A lo largo de la semana, se aferró a una rutina que le permitía mantener el foco en su nueva misión. Empezó a encontrarse con grupos de voluntariado y a sumergirse en proyectos que impulsen cambios en su comunidad. En uno de esos encuentros, se cruzó con Valentina en el jardín donde todo había comenzado. Su risa, llenando el aire con una cadencia de esperanza, le recordaba lo auténtico que podía ser volver a soñar. He estado trabajando en algo, Diego, le dijo, mientras sus ojos brillaban con un fervor inquebrantable. Quiero ayudar a los niños del barrio a entender la ciencia de una manera divertida. ¿Podrás ayudarme? Sin dudarlo, Diego se comprometió. Comenzaron a planear talleres de ciencias, creando un espacio donde los niños pudieran explorar su curiosidad sin límites. A través de este trabajo con Valentina, Diego se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a construir un futuro para otros, sino que también estaba solidificando su propio camino hacia la realización personal. Poco a poco, el miedo al juicio de su círculo anterior fue desvaneciéndose. Cada taller, cada pequeña victoria en el jardín, era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Los rostros de los niños iluminándose con nuevos aprendizajes, se convirtieron en su mayor satisfacción. En esas dinámicas, Diego redescubría quién era verdaderamente, un ser humano conectado a otros, un mentor en potencial. Una mañana, mientras revisaban los planes para una feria de ciencia en el barrio, decidió compartir sus temores más profundos con Valentina. A veces me pregunto si realmente puedo mantener esto. ¿Y si fracaso? La mirada de Valentina era firme, cargada de nueva sabiduría. Si fracasas, lo único que habrás hecho es aprender algo valioso. Y estoy segura de que siempre habrá algo más a lo que puedas aferrarte. Estas palabras resonaban en Diego, alcanzando cada rincón de su ser. Decidió que había llegado el momento de hacer un gran esfuerzo.
Se atrevería a presentar su proyecto en una conferencia de ciencias en su ciudad. Una oportunidad para dar a conocer el trabajo de Valentina y su nuevo enfoque educativo, poner su corazón y su aprendizaje en el centro del escenario. Con colaboración, dedicaron semanas a mejorar su presentación, construyendo no solo un proyecto, sino un sueño conjunto. El día de la conferencia, mientras se preparaba entre bastidores, Diego sintió que algo había cambiado de manera irrevocable dentro de él. Ya no era el hombre atrapado entre las expectativas y los lujos. En su lugar, estaba surgiendo un líder que podía cambiar vidas, comenzando por la suya. Cuando llegó su turno de hablar, respiró hondo y se enfrentó a la audiencia con una confianza renovada. ¿Qué significa realmente el éxito? Comenzó. Para mí, no se trata de dinero o estatus, se trata de dejar un legado que transforme realidades. Hoy quiero presentarles un proyecto que abra la puerta a la ciencia, a la curiosidad, a la esperanza. La pasión fluyó de su voz, y a medida que compartía lo que habían construido con Valentina, pudo ver rostros iluminados, niños emocionados y, lo más importante, una comunidad unida por un mismo objetivo. Al finalizar su presentación, la ovación resonó en la sala. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Diego ya no era solo un soñador, era un accionista en un futuro mejor. Aquella conexión auténtica que había encontrado lejos de los fríos pasillos de su antiguo trabajo ahora lo impulsaba hacia adelante. La experiencia culminó en un gran éxito. Con el apoyo de varios patrocinadores interesados en el proyecto, logró asegurar financiamiento para ampliar las actividades y talleres en la comunidad. Diego había encontrado su voz y su propósito, y la gratitud de Valentina al verlo florecer lo llenó de satisfacción. Te lo dije, Diego, le dijo ella con una sonrisa, los sueños se hacen realidad cuando estamos dispuestos a trabajar juntos. A medida que pasaron los meses, el jardín se transformó en un verdadero laboratorio de creatividad. Los niños estaban aprendiendo, pero, sobre todo, Diego había aprendido a entender que su camino hacia la realización personal había comenzado a florecer porque había tenido el coraje de dar un paso atrás y reevaluar lo que realmente quería hacer en la vida. Finalmente, Diego se sentía pleno. Había conquistado el miedo y la resistencia de su pasado. A través de su conexión con Valentina y su compromiso con la comunidad, había logrado un cambio significativo no solo en la vida de otros, sino también en la suya. Era un nuevo hombre, uno que sabía que el verdadero éxito no se medía en riquezas, sino en la capacidad de inspirar y transformar vidas. Diego miró hacia el horizonte y entendió que este era solo el comienzo. El crecimiento y la transformación no eran un destino, sino un viaje constante, y estaba listo para continuar explorando, aprendiendo y contribuyendo al mundo que tanto lo había enseñado. La vida le había brindado una segunda oportunidad, y estaba decidido a aprovecharla. Ahora es el momento de que tú también te unas a esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán tu perspectiva. Deja un me gusta ahora para ayudar a que el algoritmo llegue a más personas que necesitan estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre este increíble final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque los verdaderos fans de las historias de superación personal saben lo importante que es apoyar este canal a través de estas acciones. Juntos, hagamos que estas voces sean escuchadas.